Buenas noches, buenas noches. Una vez más estamos aquí para compartir con ustedes la palabra de Dios, estudiando algún personaje que sin duda habrá de traer grandes enseñanzas para nuestra vida personal. Podremos conocer a alguien, por qué está en la Biblia, qué quiere enseñarnos el Espíritu Santo a través de la historia de esta persona. Y nos ponemos listos para esperar que ese aprendizaje pueda ser realizado en esta noche. Agradecemos a todos los que nos acompañarán en el transcurso de la actividad y esperamos que Dios bendiga lo que vamos a hacer para honra y gloria de su nombre. Vamos antes de orar, permítanme hacer algo que no quiero que se me olvide. Quiero agradecer a todas las personas que enviaron sus mensajes de felicitación para mí por mi cumpleaños. Fueron muchos los mensajes, lindos mensajes, preciosos, preciosas fotos que mandaban. Y me sentí muy, muy feliz de leer esos mensajes. No pude contestarlos todos porque tenía aquí en la casa visita, tenía el hijo, tenía la nieta, tenía el perrito, tenía el gatito y tenía mis nietos y estábamos aquí muy ocupados, ¿verdad? Pero recibí esos mensajes con mucho cariño y quiero agradecerlo de todo corazón. También a todos aquellos mensajes que llegaron ayer por el Día de las Madres. Igualmente espero que todas las madres que son miembros de este canal o que se conectan con nosotros cada vez que estudiamos, espero hayan pasado un lindo día, ¿verdad? Pero creo, sin temor a equivocarme, que para ustedes, así como para mí, Día de las Madres es todo el tiempo, ¿verdad? Siempre estamos pensando en nuestros hijos, orando por nuestros hijos, ayudando a nuestros hijos. Entonces, esa maternidad no hay quien nos la quite. No es de un día al año, es de todos los días mientras vivimos, ¿verdad? Mientras estemos vivas. Así que damos gracias a Dios por todos esos mensajes tan lindos y los llevo en mi corazón. Muy agradecida por eso. Muy bien. Vamos a orar para dar inicio a nuestro programa. Veo por allí que hay algunas personas que se están conectando de diferentes lugares. Bienvenidos a todos aquellos que están aquí ya sentaditos, tranquilos, para disfrutar del estudio. Y también a todos aquellos que posteriormente lo verán y esperamos lo puedan compartir también. Muy bien, entonces sin más preámbulo, vamos a orar. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos tu bendición, tu protección, tu cuidado y tu sustento en nuestra vida. Sabemos, Padre, que tú estás siempre pendiente de nosotros y hemos sentido tu presencia en nuestra vida. Por eso te invitamos al Espíritu Santo para que esté con nosotros al abrir tu palabra y podamos aprender un mensaje que llene nuestra vida de esperanza y de fe. Y por qué no, Señor, para que nos transformes como has transformado a muchas otras personas en el pasado y lo podrás hacer en el presente y en el futuro. Acompáñenos en esta noche, Señor, y sea con nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El personaje del que vamos a estudiar en esta noche es un personaje, como siempre digo, muy interesante. Un personaje que quizás hemos escuchado sermones, hemos leído artículos, tal vez hemos, inclusive algunas damas que predican en la iglesia, posiblemente han predicado sobre este personaje de esta noche. El lugar donde vivía era en la ciudad o el pueblo de Perea
Era una mujer que tenía un concepto muy claro de lo que es la vida cristiana. Era una mujer judía, adoradora del verdadero Dios. Era una mujer que pertenecía a un linaje muy escogido, a eso que llamaban el linaje de Abraham. Pero, como todas las cosas en la vida, ¿verdad? No son perfectas ni completas. Pues no sabemos si era casada, no sabemos si tuvo hijos o si fue viuda o abandonada, no sabemos esos detalles de ella, no los tenemos. Pero sabemos que tristemente era una mujer que sufría de una enfermedad que la tenía afectada por muchos años. No la conocemos por nombre, como acabo de decir, pero la podemos conocer por eso que nosotros llamamos apodo o sobrenombre. Los apodos y los sobrenombres son bien comunes, ¿verdad? Lo fueron siempre. Y yo estudiando un poco de esto me acordé, era inevitable que no me acordara de mi hijo Ibrahim Enrique, porque Enrique en sus años de juventud tenía la costumbre de, junto con todos sus amigos de la misma edad, ¿verdad? Llamarse por sobrenombres. Y un día agarré una libreta de él donde tenía varias anotaciones y veía fulano el loco, no sé quién, el avión, no sé qué, pata de no sé qué cuánto. O sea, eran unos nombres tan raros, unos sobrenombres, unos apodos tan raros. Y se me ocurrió preguntarle, hijo, ¿y por qué? ¿Y por qué tú le dices así a esa gente? Mami, así le dicen, así le dicen. Y creo que tú podrás estar conmigo ahora y si recuerdas en tu niñez de pronto, por donde tú te criaste, dentro de tu familia misma, o tal vez en la barriada donde vivías, en el pueblo, la ciudad, habían personas que se identificaban por sus apodos, ¿verdad? Decían fulano de tal, el flaco que vive allá, o podían decir el ciego fulano, o la loca tal, o el manco si era que le faltaba una mano a la persona, ¿no? Siempre estos apodos han existido. Entonces, déjenme decirles que la mujer de nuestro estudio de esta noche, nosotros la conocemos, vamos a decir así, con un sobrenombre. La mujer encorvada. En la Biblia, así es como se le describe. Y siempre que hablamos de ella, hablamos de eso, de la mujer encorvada. Hay versiones que dicen la jorobada, aunque encorvarse es una cosa y jorobarse es otra, pero tiene que verlo, ambas tienen que ver con una deformidad de la columna vertebral que es la que da sostén a nuestro cuerpo completo, ¿verdad? Así que esta noche vamos a estudiar de esa mujer que la conocemos con ese sobrenombre, la mujer encorvada. ¿Dónde se encuentra en la historia de esta mujer en la Biblia? Pues vamos a buscarla en el Evangelio de Lucas en el capítulo 13. Lucas capítulo 13. Y allí la vamos a encontrar. A partir del versículo 10 de Lucas 13 está la corta historia registrada de esta mujer. Y el sobrescrito dice, Jesús sana en sábado a una mujer encorvada. Muy bien, vamos a ir a los detalles de esta corta historia, porque siento que hay mucho para nosotras aprender aquí. Y no solamente nosotras las mujeres, porque la mujer haya sido, la historia se refiere a una mujer en particular, sino porque las vivencias de esta mujer lo mismo podrían aplicarse a un hombre
que a una mujer. Vamos a leer a partir del versículo 10. Versículo 10. Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas. Y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Bien, un sábado, dice el versículo, estaba Jesús haciendo ¿qué? ¿Saben que en los evangelios, donde se relata la vida de Jesús aquí en la tierra, ¿verdad? Desde su nacimiento, su ministerio, hasta su muerte y resurrección, encontramos a Jesús la mayor parte del tiempo enseñando o sanando. Lo encontramos muy pocas veces sermoneando, pero lo encontramos enseñando o sanando. Y dice aquí que estaba en una de las sinagogas, y posiblemente el comentario dice que sería en Perea. Y en ese lugar donde él estaba, ese sábado, allí en la sinagoga, había una mujer. Bueno, ¿es de extrañarse que hubiera una mujer en la sinagoga? No, las mujeres también iban a la sinagoga y se reunían allí. Entiendo que tenían algunos lugares especiales donde se sentaban, pero podían compartir allí el escuchar la palabra cuando era expuesta por los sacerdotes o los profetas o quienes estuvieran allí. Ellas también podían estar. Así que no era una novedad que esta mujer estuviera allí en la sinagoga. Pero dice que esa mujer tenía un problema que era muy visible. ¿Cuál era ese problema? Estaba enferma, dice, que hacía ¿cuántos años? 18 años. En otras palabras, esta afección física de esta mujer había ido en progreso, posiblemente un desgaste de los huesos de la columna. Todas estas cosas me imagino que podría explicarlas un médico de una mejor forma que yo. Pero es algo que va distorsionando, doblando, desfigurando la columna vertebral y por supuesto, si eso es lo que nos mantiene erectos. ¿Se acuerdan cuando estábamos muchachos, adolescentes, que nuestros padres decían, muchacha, camina derecha? ¿Por qué? Porque teníamos la tendencia a encorvarnos un poco, ¿verdad? En días pasados mi esposo vio una foto que alguien puso donde aparecen sus 4 tías por parte de su mamá y 3 hermanas más, eran las 4 ellas. Y mi esposo se quedó mirando la foto y dijo, uy, me parece que mi tía Paula me estuviera diciendo, muchacho, enderezate. Se nota que cuando uno es adolescente tiene la tendencia de encorvarse, de andar todo desgarbado y eso pasa, ¿verdad? Pero en este caso, esta no era una adolescente, esta era una mujer ya de más edad, pero su cuerpo estaba encorvado y dice que hacía 18 años, lo que indica que era una situación degenerativa que había ido en progreso, en aumento, y cada vez pues la mujer estaba imposibilitada de poder mantenerse derecha para poder mirar de frente o quizás hacer otros movimientos con su cuerpo de un lado para otro. Simplemente tenía que estar con la cabeza baja, como era la postura que ya esta situación le había causado. Y dice allí que andaba encorvada de modo que no podía enderezarse. ¿Quiere decir que ella había tratado de enderezarse? ¿Quién sabe? Es posible que ella hubiese buscado la manera de ver cómo se corregía, se miraba al espejo y notaba que cada vez su espalda se doblaba más, que se volvía más y más doblada y que aunque trataba de enderezarse y haría quizás alguna fuerza para lograrlo, no había podido, ¿verdad?
Entonces estamos hablando de una mujer que al mirarse, al tratar de ponerse un vestido bonito, veía que no le cuadraba, que no le entraba, que le incomodaba, que le molestaba. Tenía quizás que estar con cierto tipo de ropa porque ya la deformación de su espalda no le permitía vestirse de otra manera. Y entonces seguramente estábamos ante una mujer que ya estaba resignada a verse de esa manera. Y una cosa es cuando te resignas y otra cosa es cuando te conformas. Bueno, no sé si estaba conforme o si estaba resignada. Lo que sí sé es que la Biblia dice que no había manera en que pudiera enderezarse. Podríamos decir, ya esto no tenía solución. Es como cuando el médico le dice a uno, ya esto llega a un punto donde no hay medicamento, no hay tratamiento, no hay nada, de aquí ya no podemos hacer más. Quédese así hasta que sus días terminen, ¿no? Y esa era la condición de esta mujer. Esta mujer acostumbraba a ir a la iglesia, pero pareciera que era de ese tipo de personas que se consideran como invisibles. ¿Por qué te digo esto? Porque esta mujer entraba y salía de la iglesia, de la sinagoga, igual que como entraba. Nadie hablaba con ella, nadie compartía con ella, porque en aquellos tiempos todas estas situaciones que se manifestaban, enfermedades en el cuerpo y que eran visibles, eran consideradas como una maldición, eran consideradas como un azote de Dios, eran considerados como personas pecadoras que tenían algún pecado escondido y Dios los estaba castigando, de manera que no gozaban del aprecio de poder compartir con otras personas. Tal vez no le gritaban a voz en cuello, mira, torcida, encorvada, mira, la de la tula, de la joroba. Tal vez no le hablaban así de esa manera, pero tampoco interactuaban con ella ni tenían nada con ella. Ella entraba y salía al templo y no había más interacción con ella, a causa de que no gozaba del aprecio de la mayoría de las personas. Nada se podía hacer. Pero ese día en que ella llegó al templo, como de costumbre, y llegó al templo, había en el templo un visitante especial. La Biblia no dice ni hay ningún comentario que sustente que Jesús fue allí con la intención de sanar a esa mujer para dar una lección o quizás para satisfacer una necesidad de una persona que él sabía que lo necesitaba. Pero no me extraña que Jesús no supiera que esa mujer estaba allí ni tenía esa enfermedad, porque Jesús se relacionaba con todo el mundo y él estaba acostumbrado a mirar y a compartir. Para él la gente no era invisible como era esta mujer para muchos de los que entraban y salían cada vez en el templo, ¿verdad? Así que Jesús estaba allí ese sábado y estaba enseñando. Y dice que se fijó en esa mujer que estaba allí. Versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Mira qué interesante. Esta mujer va al templo como de costumbre. Seguramente ese sábado en la mañana se fue esperando escuchar la exposición de la lectura del libro, lo que fueran a hablar, y planificar regresar a su casa nuevamente como siempre lo hacía. Pero ¿qué pasó esa mañana? Ese visitante que estaba allí la detectó en medio de todos los que estaban en la sinagoga. Y yo me puse a pensar, bueno, no era difícil que la viera porque tal vez físicamente la única que estaba encorvada allí era esa mujer. Aunque me atrevo a pensar que muchos de los que estaban allí
no tendrían el cuerpo encorvado a causa de una deformación de la columna, pero estaban deformados interiormente por el pecado y por quién sabe cuántas otras cosas que estarían viviendo. Pero eso es otra cosa. Eso es otra fase de lo que se veía allí esa mañana. Así que Jesús la ve y la identifica fácilmente y la llama. Y yo quiero que te des cuenta del método que utilizó Jesús para darle a esta mujer, que podríamos identificarla como una mujer marcada. Porque sí, todo el que la veía decía, allá va la que está encorvada. Esa es una mujer que está encorvada por tal y tal cosa. ¿Quién sabe lo que decían, verdad? Fíjate lo que Jesús hizo por esa mujer. Fueron 5 pasos que Jesús hizo, que le devolvieron a esa mujer sus deseos de seguir viviendo, que la transformaron y que quitaron de su vida esa carga tan pesada que representaba esa curvatura que tenía en la espalda, porque también era una mujer que llevaba dentro de ella tal vez el peso de su vida pasada. Así que notemos qué fue lo que pasó. La mujer llega al templo no para que la sanen. Ella está acostumbrada a entrar y salir. Ella no fue a buscar a Jesús para ser sanada. Pero ¿cuáles fueron las 5 acciones que Jesús hizo? Están ahí entre el versículo 12 y 13. Vamos a analizarla. La primera, voy a volver a leer. Cuando Jesús la vio. Número 1, Jesús la vio. Cada sábado esta mujer entraba y salía al templo y nadie se fijaba en ella. Ese sábado, ese día, había allí alguien que la vio. Y la vio porque se identificó con ella y supo que esa mujer, al verla, tenía una gran necesidad. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Eso se llama empatía. Y yo me puse a pensar cuántas veces nosotros en la iglesia o en el trabajo o donde quiera que vamos, encontramos personas que se nota que tienen una necesidad y sin embargo no les prestamos ninguna importancia. Seguimos. Allá cada quien con lo suyo, porque aunque no lo decimos de boca, muchas veces con nuestras acciones actuamos así. Esa mujer, cuando Jesús la vio, se dio cuenta que esa mujer necesitaba ayuda. Por eso fijó su vista en ella. Ese fue el primer paso, o la primera acción, vamos a llamar así. La segunda acción, dice, la llamó. Está en el mismo versículo. La llamó. No la llamó con un apodo, ni la llamó con un sobrenombre. Simplemente la llamó. Y vamos a leer de qué manera la llamó. Fíjate que a ella nadie le hablaba y nadie le decía nada. ¿Cómo es que ahora Jesús viene directamente donde ella, la ve, la identifica y la llama? Tercera acción que está muy junta con la segunda. Y le dijo, oh, qué interesante. Jesús la llama y le dice, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Está allí, estoy leyendo del versículo 12. Mujer, quedas libre de tu enfermedad. De eso que nadie quería juntarse con ella porque quién sabe por qué estaba como estaba. Pero ahora el que la vio, el que la llamó, es el mismo
que le habla lo que otros no hacían, y es el mismo que la libera de ese mal que ella había tenido por 18 años. La Biblia dice que la enfermedad estaba relacionada con un demonio, pero en síntesis, lo que no es que ella tuviera un demonio adentro, sino la referencia a que todas las enfermedades eran producidas, y siguen siendo muchas de ellas, ¿verdad?, producto de la intervención de Satanás también. Así que por eso se utilizó la expresión un demonio, pero no porque ella estuviera en realidad endemoniada per se, ¿verdad? Así que el maestro la declara libre de esa enfermedad. Vamos a la cuarta acción que Jesús hizo con ella, versículo 13. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella, y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Así que mira, vamos a repasar. Lo primero que hace es mirarla o verla, ¿no es cierto? Fue lo primero que dijimos. Él la ve, él la llama, él le habla, él la toca. Mira las cosas como van una detrás de la otra. Él la toca y yo me puse a pensar, ¿cuándo sería la última vez que a esa mujer alguien la tocó? Si no tenía esposo, nunca la abrazó. A mí el técnico me abraza cada rato. Yo no le puedo pasar por el lado porque él siempre está tocándome. Pero a esta pobre mujer, ¿quién la abrazaba? ¿Quién la tocaba? ¿Quién la saludaba? Posiblemente nadie. Pero Jesús ahora la toca. Y lo próximo que hace es que ese toque la endereza. O sea, la cura. Tremendo. La ve, la llama, le habla, la toca y la cura. 5 acciones de Jesús para una mujer que por 18 años entraba y salía de la iglesia en la misma condición, sin que nada ni nadie le ayudara a resolver su situación. Es interesante ver cómo Dios, cuando llega a la vida de una persona, la transforma. Vuelvo a recordarte que esta mujer no fue ese sábado a la iglesia buscando a Jesús para que la sanara. Pero ese sábado salió de la iglesia tocada, sanada, valorada, identificada y transformada. Lo que ella nunca soñó, lo tuvo. Es verdad que en el relato, si tú sigues leyendo, nunca falta quien critique y quien hable y quien diga, pero todas esas cosas pasan a un segundo plano porque de esa iglesia, esa mujer, ese sábado salió diferente. Y yo quiero decirte en esta noche, este relato es muy corto y yo ya terminé de explicártelo. Esos 5 pasos, esas 5 acciones que Jesús hizo con esta mujer, Él las puede hacer contigo. Es más, te voy a decir, no que las puede, Él las quiere hacer contigo. Él te ve. En este momento donde yo estoy aquí, en mi casa, y tú estás quién sabe dónde, viendo este video o donde lo verás después, yo quiero que tú sepas que el Señor Jesús te ve. Él te está viendo. Él sabe perfectamente qué situaciones tú estás enfrentando. Él sabe cuáles son tus miedos.
Él sabe cuáles son tus angustias. Él sabe cuáles son tus preocupaciones. Esa mujer entraba y salía con los problemas del templo, entraba con los problemas y salía del templo con los mismos problemas, porque nadie se preocupaba por ella. Pero Jesús sí se dio cuenta. Hizo algo que nosotros debiéramos hacer. Empatizó con esta mujer. ¿Y qué es empatizar? Es algo así como, mira, ponerte en los zapatos de la persona, hacerle entender a la persona que sufre y que está pasando por algo. Yo te entiendo. Yo también he sufrido, quizás no en la misma intensidad en la que tú estás sufriendo, pero yo también he sufrido. Yo te entiendo, yo te comprendo. Esa palabra de ánimo es necesaria para las personas que nos rodean. Y tal vez tú estás esperando que alguien te pueda decir, ¿sabes qué, mujer? Yo te entiendo. Tú vas a quedar libre de ese peso, vas a quedar libre de ese problema. Yo te voy a dar la libertad. Jesús puede hacer eso por ti esta misma noche, en este mismo momento. Él te ve, Él te llama y Él te habla. Te habla a través de su palabra, te habla al corazón, habla a tu mente para que tú puedas entender que Él tiene un plan para tu vida, que tu vida no la puedes pasar todo el tiempo doblada con los problemas, mirando para el suelo, olvidándote de que tu redención no viene de abajo, mira, viene de arriba. Levanta la cabeza y mira para arriba. Esta mujer no podía hacerlo. Y Jesús la restauró, la transformó, la cambió. Y ella cuando salió del templo, salió mirando hacia enfrente. Es más, de ahí en adelante, ella vivió alabando a Dios el resto de sus días. La Biblia no dice nada más sobre ella. No sabemos cuántos años vivió, ni cómo murió, ni cuándo murió. Lo que sabemos es que una vez que ella fue transformada y fue cambiada, el resto de su vida lo que hizo fue alabar a Dios y agradecerle por lo que Él había hecho por ella. Jesús la cambió. Jesús la transformó. Jesús la enderezó. Jesús le quitó el peso de la aflicción que ella llevaba encima. Le subió su autoestima. No solo la sanó, sino, vuelvo a repetirte, la transformó. Esta historia está aquí, ¿sabes por qué? Porque a ti también el Señor puede hacer lo mismo contigo si tú lo deseas. Él está listo para hacerlo. Solo está esperando que tú permitas que Él haga esa obra de transformación en ti. Quiero contarte un relato que leí esta tarde acerca de una mujer que posiblemente tú nunca hayas oído su nombre, yo tampoco lo había oído, pero sí he oído y he cantado muchas veces un himno que ella escribió. Te estoy hablando de Charlotte Elliott. ¿Quién fue Charlotte Elliott? Fue una mujer que nació por allá en los 1700 y tantos en Inglaterra. Y que fue una mujer que escribió muchas poesías, muchos himnos. Era la tercera hija de una familia de 6. 2 de sus hermanos eran pastores. Nació, por supuesto, en una familia cristiana. Y Charlotte no nació con buena salud. Fue más bien desde jovencita, desde pequeña, muy enfermiza. Y cuando llegó a la edad de los 30 años, sufrió una parálisis que la dejó completamente imposibilitada de poder caminar y sometida a una silla de ruedas para el resto de su vida. Por supuesto, una mujer de 30 años que se encuentra en esta condición tiene muchas preguntas en su mente, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Y fue creando lo que normal y naturalmente sucede en la mayoría de las personas que
se enfrentan a una enfermedad en la que no encuentran una solución, una cura o algo así, ¿no? La mujer de la historia de la Biblia tenía 18 años encorvada. Yo no sé cuántas cosas pensó ella con respecto a su enfermedad. Pero Charlotte vivía amargada, vivía incómoda, vivía molesta. Y cuenta la historia que un día a su casa llegó un pastor para visitarlos. Y su padre, que era un comerciante, lo invitó para que se quedara para cenar con ellos. Mientras estaban cenando, surgió la conversación que sucede siempre en las casas espirituales. Las cosas de la Biblia siempre salen a relucir. Y de momento Charlotte explotó en un ataque de ira, comenzó a renegar de lo que Dios estaba haciendo con ella, de ese Dios que tan bueno supuestamente es, que cómo estoy, que esta situación que yo estoy viviendo. En otras palabras, dio rienda suelta a todos esos sentimientos de frustración, de dolor, de ira, de enojo, de odio que tenía contra Dios por la situación que le estaba sucediendo. Los padres de Charlotte se sintieron sumamente avergonzados con el pastor que estaba de visita. Y ante la situación tan embarazosa que se presentó en ese momento, ambos, padre y madre, se retiraron y dejaron a la muchacha sola con el pastor. Y el pastor, esperando que ella se calmara un poco, con tranquilidad le preguntó: estás cansada de la vida que estás viviendo, ¿verdad? Te sientes agotada y aburrida, impotente, incapaz de poder resolver nada por ti misma, ¿no es cierto? A lo que Charlotte asintió y dijo: sí, es verdad. Estoy muy enojada con Dios, estoy muy molesta. Entonces el pastor le dijo: pero tú tienes que buscar la forma de resolver eso y volver a Dios. Y Charlotte le preguntó: ¿y cómo lo voy a hacer? Yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Y el pastor le dijo: lo que tienes que hacer es poner a un lado tu ira y pensar y decidir que debes ir a la presencia de Dios tal como eres. Y ella se quedó mirándolo y le dijo: tal como soy, tal como estoy. Y él le dijo: sí, así, porque Dios te entiende, Dios te comprende y Dios sabe lo que necesitas y lo que Él puede hacer por ti. Tienes que liberarte de esos sentimientos que te agobian, ir al Señor con humildad tal como eres. Entonces Charlotte se quedó pensando. Y esa noche, cuando se retiró a su habitación, escribió ese famoso himno que escuchábamos cantar al final de todas las predicaciones de ese gran orador y predicador Billy Graham. Ese himno, tal como soy, tal como soy, de pecador. Lo puedes buscar en tu himnario, lo puedes cantar en esta noche y hacer un acercamiento al Señor Jesús y decirle: tal como soy de pecador, sin nada bueno que hay en mí, yo acudo a ti, Señor. Haz conmigo, Señor, como tú quieras. Canta las palabras de ese himno, porque eso fue lo que Charlotte Elliott escribió esa noche cuando se dio cuenta que seguir cargando con la frustración, seguir cargando con algo, con un peso que la tenía doblada, en el caso de ella la enfermedad, en el caso tuyo puede ser, qué sé yo, un problema familiar, un problema personal, una adicción, una situación no resuelta, no sé qué sea, pero tú sí lo sabes.
Ve con humildad a los pies del Señor, tal como eres, pecadora como eres, imperfecta como eres. Porque cuando hacemos eso, el Señor se encarga de quitarnos esa carga que tenemos encima y de aceptarnos, sanarnos y transformarnos. La experiencia de Charlotte puede ser la experiencia tuya en esta noche. Yo te invito para que así como dice el himno, tú también puedas ir a los pies del Señor, así, tal como eres. Y el Señor te transformará y hará lo que tú no puedes hacer por ti, pero que sí Él puede hacer por ti. Vamos a orar. Padre eterno que estás en el cielo, cuán agradecidos estamos contigo por esta corta historia que simplemente revela las 5 cosas que Jesús hizo por esta mujer agobiada, doblada, atribulada, enferma, sin esperanza ninguna. Ese día que entró al templo, sin imaginarse que entró doblada y salió perfecta. Porque el encuentro contigo, Señor Jesús, fue suficiente. Tú la viste, tú la llamaste, tú le hablaste, tú la tocaste, tú la sanaste, Señor, porque tú puedes hacer eso y mucho más. Lo hiciste aquel día en la sinagoga y lo puedes hacer hoy y en cualquier momento en la vida de cualquier hijo o cualquier hija tuya que en este momento te pida, Señor, transfórmame, tócame, mírame, háblame, sáname. Tú lo puedes hacer. Y porque sabemos que tú lo puedes hacer, lo pedimos en el nombre de Jesús, que es el único nombre capaz de librarnos de cualquier peso del pecado y darnos la libertad que Él nos ofrece. Te lo pedimos, Señor, en su nombre. Amén. Muy bien, amigas y amigos, gracias por acompañarme en esta noche, por estar con nosotros, y espero que puedas disfrutar de ese hermoso himno que está en el himnario. Por allí alguien me dice que es el 249, tal como soy de pecador. Cántalo, cántalo en esta noche, entrégate al Señor después de ver este video y dile al Señor, tal como soy de pecador, Señor, sin ningún mérito, vengo a ti, por favor, tócame y sáname. Que Dios te bendiga, nos vemos el próximo lunes, si Dios nos da vida y salud. Una feliz semana para todos, gracias, y comparte este video con alguien que tú pienses o sepas que necesita ese nivel de sanidad en esta noche. Dios te guarde. Bueno, muchas gracias. Nuevamente me despido de ustedes. No se olviden, conéctense el próximo lunes a las 8 de la noche. Y si no te has inscrito, inscríbete en este canal para que puedas ver todos los videos que hay allí y disfrutarlos cada vez que subamos un video nuevo. Que Dios te bendiga en esta semana.